Buenos días, nosotros les vamos a presentar el tema la evaluación del desempeño profesional docente. Mi equipo está conformado por Karen Berenice, Jonathan Noé y su servidora Adelia Ángel. Uno de los subtemas de la evaluación docente son las premisas. El propósito, una de ellas es el propósito de toda evaluación es mejorar. ¿Qué vamos a mejorar? Obviamente pues son los resultados que se tienen. Dentro de la evaluación existe lo que es la evaluación educativa. En esta su propósito es mejorar los resultados de los educandos. Y la evaluación de los profesionales, obviamente el propósito de esto es mejorar la calidad de su práctica, es decir, cómo se desenvuelve en el aula. Aquí se ha criticado mucho, en México se ha criticado mucho lo que es la evaluación. ¿Por qué? Porque se encarga, el propósito de esta evaluación pues es nada más dar resultados, y con estos resultados se incentivan, se castigan a los maestros. ¿Eso cómo es? Pues cuando hacen los maestros sus exámenes, pues obviamente se les da un reconocimiento si los pasan o no, y los castigan, pues obviamente pues no les van a dar reconocimiento. Otra de las premisas son: los docentes deben ser considerados profesionales de la educación. El maestro es el que está preparado para estar en la clase, para estar frente a un grupo y pues para dar las técnicas, ¿no? La siguiente premisa es: un profesional de la educación transita por diferentes niveles de competencia. Esto es desde que el docente, bueno, se puede decir, quiere la carrera de docencia, pues obviamente pasa por distintos niveles de formación hasta poder formar a otro docente o a otro profesional. Cuando pasa por los niveles, un docente, pues obviamente cuando inicia no gana mucho, pero ya cuando tiene años de experiencia, obviamente va a ganar pues mucho mejor. Otra de las premisas es evaluar a un docente por los resultados que no solo dependen de su quehacer profesional. Resulta injusto y contraproducente. ¿Por qué? Porque las pruebas que los docentes aplican a sus alumnos son estandarizadas y muchas veces los resultados dependen de muchos factores. Uno de ellos, a lo mejor el alumno el día de hoy pues no se encuentra bien, se peleó con su familia y obviamente en el examen pues va a tener los resultados pues bajos, ¿no? Entonces dice que evaluar a un docente no es bueno por los resultados que saquen los alumnos, porque pues ya les dije que obviamente pues dependen de muchos factores. La propuesta que se tiene para la evaluación es: la evaluación debe de estar en su capacidad para mejorar dicho desempeño y con ello la calidad de los aprendizajes de los alumnos, y así pues obviamente tener un buen proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué evaluar? ¿Qué vamos a evaluar de un docente? Aquí nos habla sobre un buen docente. ¿Sabemos lo que es un buen docente? Pues aquí Charlotte Danielson y Philippe Perrenau nos hablan de algunas competencias que debe de adquirir un docente para estar frente a un grupo. Una de ellas, bueno, Charlotte nos menciona 4 dimensiones en la práctica docente. Una de ellas es la planeación y la preparación de la clase. Es importante que un docente tenga las bases y todo planeado, porque si no, pues no va a llegar y decir con una lectura: ¿sabes qué? Aquí tienes una lectura, sácame un resumen y con eso pues yo te evalúo, porque eso no, pues no es correcto. Sabemos que la planeación pues obviamente a lo mejor la estamos preparando y no se da como tal al 100% dentro del aula de clases, y que tiene diversas complicaciones, pero siempre debe haber una planeación previa a esto. También otra dimensión es la construcción de un clima adecuado. El docente debe motivar a sus alumnos para poder estar dentro de clases. Si el docente llega con un carácter de: ¿sabes qué? Me vale, no quiero hacer el día de hoy nada, pues los alumnos van a estar desmotivados y tampoco les va a dar ganas de aprender. El docente debe de tener esa capacidad para que los alumnos se integren y no estar pasivos. Otra dimensión es el diseño fino de la instrucción. Esto va a depender obviamente del docente, de las técnicas que utilice para poder pues sí, dar su clase y dar los contenidos.
Otra dimensión es la responsabilidad profesional. Aquí se refiere a que el docente no solo es partícipe dentro del aula, sino en todo el contexto escolar, con los padres de familia, con sus compañeros de trabajo y con el directivo. Estas son las dimensiones que Charlotte nos menciona. Philippe Renaud nos habla sobre 10 competencias para una buena enseñanza. Una de ellas es gestionar y animar las situaciones de aprendizaje. Esto obviamente mediante técnicas se puede realizar para que el alumno pueda adquirir mejor el proceso de enseñanza-aprendizaje. Otra es gestionar la progresión de los aprendizajes. Pues esto es poner a tu alumno a que esté participativo en clase, que no esté solamente ahí sentado y no haga nada. Elaborar y hacer dispositivos de diferenciación. En esta es cómo va el proceso de tu alumno desde que ingresa a tu aula hasta cuando ya definitivamente pasa a otro grado. Eso es lo que debe de hacer. Otra competencia es implicar a los alumnos en su aprendizaje y en su trabajo, que va mucho con la otra parte de abajo que dice trabajar en equipo. Hay que poner a los estudiantes a trabajar mucho en equipo para resolver situaciones que a ellos pues les cueste, o más que bien pues piensen y tengan algún resultado. Otro de ellos es participar en la gestión de la escuela. Como Charlotte Danielson nos habla de que no solo se quede el maestro en el aula, sino también en lo que es el centro escolar. Aquí, pues igual, no sé, hacer algunas campañas, algo pues que motive tanto a los padres de familia como a los docentes, como a los alumnos. Otra competencia es informar, formar o implicar a los padres de familia. Sabemos que es importante la participación de los padres de familia dentro pues del proceso de sus hijos. Entonces, el maestro debe de hacer partícipe a los padres de familia, aunque estos pues, muchas veces no pueden. Utilizar nuevas tecnologías como auxiliares para aprendizajes. Ahorita ya tenemos lo que son las TICs para apoyarnos dentro del proceso y que los alumnos adquieran mejor los conocimientos. Y otra de las competencias es organizar la propia formación continua. Esto nos habla de que los docentes pues, no nada más se queden con lo que tienen, sino estar innovándose, estar capacitándose sobre todos esos conocimientos que ya tienen, pues mejorarlos para tener una buena práctica docente. En esto no debemos olvidar que la evaluación, pues obviamente todos los alumnos son diferentes, entonces no se les puede aplicar como tal una misma evaluación porque aprenden diferente, tienen diferentes estilos de aprendizaje y pues va a depender mucho igual de lo que es el docente. Y hasta aquí mi participación. Otro de los subtemas que vienen en exposición es definir los niveles. ¿Qué se refiere con definir los niveles? Bueno, definir los niveles a nivel de la práctica. Dicen que hay dos tipos de nivel. Uno, el inicial. El nivel inicial está conformado por los docentes que recién egresan, por lo que ese tipo de profesor únicamente se apega a las planeaciones y tiene el conocimiento fresco, entonces si se le presenta un problema no sabe cómo resolverlo. Y después viene el nivel superior. Ese es el docente que ya tiene práctica y que él está para argumentar, para explicar y para ejecutar todo lo que ha llevado a través de la experiencia. Él tiene la toma de decisiones y puede adaptar su planeación. Si una técnica no le funciona para ese tipo de alumnos, la adapta para, por ejemplo, a los alumnos que son débiles visuales, los alumnos que son hiperactivos, diferentes tipos de alumnos, o los alumnos que aprenden a través de lo visual. El nivel superior, que es el maestro que ya está en la práctica, se va a convertir en un maestro para el maestro de nivel inicial. Él le va a dar sus recomendaciones y le va a enseñar tipos de estrategias para que lleve a cabo lo que es la enseñanza. Le va a dar recomendaciones, eso a través de su experiencia. Y
mi compañera Areli había mencionado sobre qué evaluar. Ahora vamos a mencionar cómo es que vamos a evaluar. ¿Qué vamos a evaluar? Pues al profesor. Primero tenemos como propósito medir su práctica, cómo enseñan y cómo los alumnos van a aprender. Tiene igual como propósito identificar el nivel en que el docente se encuentra, si el docente se encuentra en un nivel inicial o en un nivel superior. Vamos a identificar sus debilidades y fortalezas. ¿Para qué? Para que los directivos vean cuáles son sus debilidades y a través de esas debilidades el directivo pueda crear un programa de formación y que le vuelva a enseñar al docente cómo enseñar. Y vienen dos autores, que es Carlos Mancera y Silvia Smelkers. Ellos dicen que para evaluar al maestro necesitan hacer visitas periódicas a la escuela. Estas visitas periódicas a la escuela van a ser por parte de personas seleccionadas y formadas para la evaluación. Van a ser evaluaciones in situ. Esto quiere decir evaluaciones en el sitio, en el lugar mismo. No se tienen que trasladar a otras escuelas o a otras supervisiones para hacer esas evaluaciones. Esas evaluaciones se van a llevar a través de una batería de instrumentos, o sea, a través de diferentes técnicas, como es la observación. En algunas escuelas, los evaluadores entran al salón de clases y les dicen a los profesores: ustedes su clase, yo únicamente voy a estar aquí observando cómo la da. Eso es a lo que se refiere la observación. Otra es los portafolios. Eso quiere decir las evidencias. Las evidencias son las planeaciones que el maestro va haciendo y los ejercicios o los exámenes que el profesor les va a ir aplicando a sus alumnos. Otro tipo de instrumento con el que van a evaluar a los maestros será con las entrevistas. Las entrevistas van a ser de los directores. El evaluador se va a acercar al director y le va a preguntar por sus docentes, cómo se desempeña la profesora Claudia, cómo se desempeña el profesor Andrés, y así sucesivamente. Y después los evaluadores también van a hacer las entrevistas con los padres de familias y los alumnos. También puede haber encuestas hacia los alumnos. En Plantel Azteca, Chalco, periódicamente nos hacen al terminar un cuatrimestre unas evaluaciones y nos preguntan si el profesor dio el temario, si el profesor aplica técnicas o lee mucho. De esa forma están evaluando a los docentes. Otra es las autoevaluaciones y los exámenes de conocimiento. Los exámenes de conocimiento se les aplican a cada docente dentro de lo que es su materia. El periodo de estas evaluaciones van a ser dos. Bueno, primero, cuando están estudiando los docentes, se les aplica en el último año, que vendría siendo lo que son las prácticas profesionales. Posteriormente, cuando ya están practicando la docencia, estas evaluaciones se hacen de 3 a 4 años. No es recomendable que las evaluaciones sean frecuentemente. Únicamente se puede hacer las evaluaciones frecuentemente a los docentes que son novatos, a los docentes que acaban de iniciar. ¿Y cómo se muestran los resultados? Bueno, los resultados se van a hacer durante una semana. Durante una semana el evaluador va a estar en la escuela y va a evaluar a todos los profesores. Hay excepciones y se puede hacer en 2 semanas. Esto, si el director lo pide, que se alargue el plazo de las evaluaciones, o si la escuela es muy grande. Los resultados van a ser analizados por 3 personas, en este caso el evaluador y el evaluado. Estos se van a juntar y van a ir, por ejemplo, el evaluador va a ir diciendo: mira, tienes estas oportunidades
estos puntos de oportunidades, te falló en las técnicas, te faltó que tu clase sea más interactiva, y el evaluado pues obviamente va a hacer las anotaciones para reforzar esos puntos. Y la tercera persona es otro especialista, pero ese especialista no va a tener visita en la escuela, o sea, ese evaluador va a estar ajeno de cómo se hizo la práctica o cómo se hizo la evaluación dentro de la escuela. ¿Esto para qué? Para que el evaluador o el otro especialista no esté, como se dice, del lado de uno ni de otro, entonces que sea, que tenga un, que sea imparcial. Y pues eso sería todo por mi parte. Bien, ahora continuamos con el tercer tema. Ahora tenemos que saber cómo ya tenemos que hacer la evaluación al tener, bueno, si valga la redundancia, la evaluación ya realizada. Entonces, tenemos que ir por pasos. El autor nos menciona, es entrar primero en el funcionamiento de todo sistema paralelo para la formación continua o de apoyo pedagógico. Ya mis compañeros les mencionaron qué es el sistema y a qué se refiere principalmente esta paradoja de lo que vamos a dejar como paralelo. Posteriormente, la formación continua. ¿A qué nos referimos aquí? En que todos los profesores se estén capacitando constantemente. Posteriormente, la evaluación en situ. Es en sitio, pero así lo menciona el autor. También las observaciones en el aula y sobre todo el análisis de los portafolios que vamos a generar. Aquí es importante y de suma importancia, les voy a repetir, que todo profesor maneje un portafolio. ¿Para qué? Para dar continuidad a los ejercicios, a casos, pero sobre todo al tipo de modelo de formación que va a tener que estar empleando dentro y fuera de toda aula. Posteriormente, tenemos que conocer cómo vamos a modelar las formas efectivas de la enseñanza, cómo se tiene que observar de manera más frecuente hacia lo que tenemos que localizar, también cómo se va a proporcionar ideas y recomendaciones, los programas de autoestudio individuales y grupales, perdón, tomar cursos en instituciones externas y sobre todo opinar acerca de su formación. Es importante conocer cómo el profesor y cómo el director está llevando esa administración, porque aquí el autor menciona director y maestros tienen que complementar para poder generar un mayor nivel. El sistema paralelo nos va a hablar principalmente de la formación continua en base a la escuela y en la zona, y sobre todo de carácter formativo. ¿Por qué? Porque va a ser la evaluación de qué ya vamos a tener finalmente como propuesta. Y a esto nos va a llevar el proceso de largo plazo, asegurar el consenso entre los maestros, los documentos base, la apertura de un foro, la buena enseñanza, la entidad federativa. Además de que en forma paralela, todo formador va a ser formador de formadores. Es importante el ahorro y un sistema educativo. También va a constituir el sistema central, pues es lo que va a permitir a todos los docentes poder transformar y mejorar su práctica. Posteriormente, el director de la escuela tiene que ayudarnos principalmente en el esquema paralelo, que ya se explicó nuevamente, sobre qué se va a basar y en qué se va a basar, las responsabilidades curriculares, la transformación de su gestión, la formación de su personal y el desarrollo de conocimientos y habilidades. Bien, ya mencionando todo esto, ¿qué tenemos como propuesta? La formación de docentes en ejercicio y propiciar la descentralización profunda del sistema educativo a nivel escolar y sobre todo que toda evaluación formativa del desempeño docente sea sin duda un mecanismo eficaz para poder transformar. En general, ¿qué les queremos decir? Que todo docente tiene que ser un formador de formadores para formar docentes mejores preparados y que puedan llegar a la directriz de un director.